Muy bien. Vamos a ver el enfoque de un paciente con dolor abdominal, la segunda parte. La primera parte hemos paseado por algunas generalidades que son prácticas al manejar el paciente en la guardia y ahora vamos a ver cómo manejaríamos un caso hipotético de un paciente siendo atendidos por nosotros y viendo las distintas implicancias de posibilidades que tenemos. Entonces, empezamos con una mujer de 27 años de edad con un dolor epigástrico de 3 horas de progresión seguido de vómito alimentario. Refiere no haber presentado ningún episodio similar en el pasado, no tiene síntomas urinarios. La última menstruación fue hace 6 días de características normales. Siempre pregunten fecha de última menstruación en las mujeres en edad fértil, ¿no es cierto? Y no tiene otros antecedentes de importancia. Del examen físico vamos a destacar 72 por minuto de frecuencia cardíaca, 120/80 de tensión arterial, está con fiebre, 38,3, tiene ruidos, tiene un poco de defensa abdominal y tiene claramente doloroso el punto de McBurney. Muy bien. En este punto, este es un momento clave en el manejo de cualquier paciente que ustedes están atendiendo. No es el momento del abdomen agudo, el momento de cualquier paciente que están atendiendo, que es el momento, digámosle, recalculando. Puedo corregir el rumbo, puedo pensar mejor, puedo descubrir que pasé algunas cosas por alto. Acabo de terminar la anamnesis y el examen físico y antes de empezar a pedir los exámenes o de mirar lo que el paciente trae en sus estudios previos, lo que sea, tenemos que ver lo que tenemos y entonces es el momento de preguntarnos algunas cosas, ¿no es cierto? Quiero yo saber si hay alguna otra pregunta que necesito hacer, si tengo que revisar alguna cosa que he pasado por alto o que no examino habitualmente de rutina, un examen neurológico particular o lo que sea. Y hasta aquí, ¿qué diagnósticos podría considerarse? El momento recalculando debe ser un momento sistemático en ustedes. Siempre. Recalculando siempre. Permítanse un silencio. Estar unos segundos en silencio no los hace más imperfectos. Obviamente que están dudando. Apliquen la duda metódica. La duda es buena. Van a corregir muchos errores posibles en este instante. Y desde aquí planeamos el plan de estudio. Entonces, estas preguntas que tenemos enfrente son las preguntas que nos hacemos no en el abdomen agudo, nos hacemos siempre con los pacientes que estamos evaluando. Obviamente que en este caso el primer diagnóstico que a ustedes se les ocurre es apendicitis aguda. Pero es muy importante que conserven esas dudas del momento recalculando mientras avanzan. Veamos, ¿qué tenemos de apendicitis aguda en este caso? Entonces veamos qué sabemos de apendicitis aguda. Primer dato que les doy es que es un poquito más frecuente en el hombre que en la mujer. Pero la clave en esta urgencia quirúrgica está en el balance entre operar lo que no es, o sea, una intervención inútil, aumentando la morbimortalidad, o llevarla a quirófano con una enorme certeza de que es apendicitis aguda. Sí, estoy totalmente seguro, pero estoy tan seguro que me tomé tanto tiempo para llegar a esa conclusión que ya llegó tarde. Y se produjo una peritonitis séptica y se multiplica la mortalidad. Entonces, mi pelea es intervención útil, intervención inútil, diagnóstico tardío, diagnóstico temprano. Ahora vean, y esto pasa, los riesgos de apendicitis son levemente mayores en el hombre, sin embargo, fíjense que se operan más mujeres, mucho más mujeres, un poco más que el doble de mujeres se operan por apendicitis aguda que de hombres. Y esto se explica porque la mujer tiene más errores diagnósticos, se operan y no tienen apendicitis aguda. A veces en quirófano descubren
una torsión de ovario con isquemia marcada que era quirúrgico de todas maneras, o un embarazo ectópico también, o un absceso de trompa que permite al cirujano colaborar con el tratamiento, pero a veces era una infección urinaria u otro diagnóstico donde el riesgo de operar se corre innecesariamente. Entonces surge la siguiente pregunta que nos hacemos en estos casos. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer un diagnóstico dentro de un cierto margen de seguridad? Y bueno, el margen de seguridad lo da cruzar esa línea que es el riesgo de ruptura. ¿Cuánto tiempo tengo para el riesgo de ruptura? Y aquí ustedes ven, desde que se inician los síntomas, el riesgo de ruptura cómo va aumentando. Digamos que un tiempo razonable sería entre 24 horas y 36 horas como máximo para hacer el diagnóstico. ¿Cuándo empezó con los síntomas? Tengan en cuenta que el diagnóstico de apendicitis aguda a veces tiene algunas dificultades porque no todos los seres humanos tenemos el apéndice en la misma ubicación y entonces hay lugares anatómicos distintos que nos pueden llegar a dar dificultades en el momento del diagnóstico. El curso clínico en una apendicitis aguda empieza con un dolorcito suave en el estómago y termina con un paciente en shock séptico. En el camino, el cuadro va tomando forma. Entonces, la variable tiempo tiene que tener en cuenta, primero, la transformación a lo largo de la evolución se va haciendo más típico a medida que nos vamos acercando al riesgo de ruptura. Entonces, la variable tiempo es clave para no exagerar en el tiempo dedicado a la certeza diagnóstica. Por supuesto que si sospecho una apendicitis aguda, revisaré con las maniobras clínicas que conozco. Este es el punto de McBurney, ya lo hemos descrito en alguna oportunidad, la diagonal entre espina ilíaca anterosuperior y ombligo, y el punto de McBurney está en la unión entre los dos tercios internos y el tercio externo de esa línea. El signo del psoas es especialmente útil para las apendicitis retrosecales, en donde hacemos esta maniobra contra resistencia, el paciente intenta levantar la pierna, nosotros oponemos resistencia, contrae el psoas comprime el apéndice retrocecal y da dolor. Entonces esta maniobra se hace. El signo del obturador, en donde nosotros hacemos una abducción de la pierna flexionada y le pedimos al paciente que contraiga haciendo aducción contra nuestra resistencia. Esto contrae el obturador menor y genera una compresión de los apéndices laterosecales internas. Hay algunos términos que son importantes. Acá lo que trato de que entiendan es la diferencia que existe entre la defensa y la rigidez y el rebote. La defensa y la rigidez, las dos tienen contracción de los músculos abdominales, pero mientras que en defensa la contracción es voluntaria, o sea, sería posible de neutralizar esa contracción con maniobras de distracción, por ejemplo, la compresión con el mismo estetoscopio. La rigidez es involuntaria, no hay manera de bloquear esa contracción, no hay distracción alguna que lo pueda bloquear. Y el rebote es la contracción lenta, suave, y súbitamente descomprimimos y esa descompresión súbita da dolor y da contracción de los músculos abdominales. El signo de Robson es la aparición de dolor en el punto apendicular, pero al provocar descompresión súbita en cualquier otra localización. Y estos son los distintos signos y síntomas que se describen tradicionalmente en apendicitis aguda, y fíjense ustedes la sensibilidad y la especificidad de cada uno de estos elementos y cómo aumenta la probabilidad diagnóstica en el cociente de probabilidad positiva y negativa sobre un paciente con sospecha de apendicitis aguda por el hecho de tener presente cualquiera de estos síntomas. Para simplificarles les muestro este cuadro en donde ustedes ven que los signos más sensibles son el dolor en fosa ilíaca derecha y un dolor que empieza antes que los vómitos. Mientras que estos dos elementos pueden estar presentes en
otros cuadros que no sean apendicitis aguda, porque el dolor en fosa ilíaca derecha tiene una especificidad muy baja, o sea, puede estar también en una urolitiasis, en una patología ginecológica, en un dolor de tipo intestinal de una gastroenteritis, en fin. Pero son más específicos de apendicitis, aunque menos frecuentes, la presencia de rigidez, la migración del dolor desde epigastrio hacia fosa ilíaca y el signo del psoas. Es altamente específico, 95% de especificidad, claro, pero solamente está en aquellas apendicitis generalmente de ubicación retrocecal, o sea, 16% de sensibilidad. Cuando lo tenemos presente, estamos muy seguros. Si vamos a combinar algunos elementos, cuando tenemos la triple combinación del dolor a la compresión en fosa ilíaca derecha, el punto de McBurney, con rigidez y con migración del dolor desde epigastrio hacia fosa ilíaca derecha, es altamente probable que el diagnóstico sea apendicitis aguda. Y al revés, es muy poco probable que tenga una verdadera apendicitis aguda si no tiene dolor en fosa ilíaca derecha, si no hubo migración del dolor desde epigastrio a fosa ilíaca y si el paciente cuenta que varias veces en el pasado ha tenido cuadros parecidos. La apendicitis aguda teóricamente ocurre una sola vez. Eso en algunos trabajos ahora se está empezando a cuestionar, pero bueno, ese es otro saco de otro pozo. Aquí rápidamente les voy a presentar este metaanálisis de Anderson, que creo que es el trabajo más detallado que ha hecho, en donde él mismo está evaluando 28 variables diagnósticas. De todos los trabajos analizados, que fueron 240, él seleccionó los 24 estudios que fueron prospectivos y de mayor calidad científica, y ha analizado el poder discriminatorio de cada uno de estos elementos para el diagnóstico de apendicitis aguda. No vamos a detallar demasiado esto, pero quiero marcarles que hay algunas cosas en donde él destaca claramente la utilidad. El rebote y la defensa han sido elementos de alta sensibilidad. La presencia de leucocitosis, especialmente cuando es neutrofilia, y los niveles de proteína C reactiva han mostrado ser las variables de laboratorio que más acompañan al diagnóstico de apendicitis aguda, pero ojo, porque el recuento de blancos, la proteína C reactiva y el recuento de neutrófilos ha resultado también un signo que ya acompaña tardíamente el diagnóstico, sea en la apendicitis perforada. Veamos acá algo que quiero marcar, que es el tema de la temperatura diferencial. La presencia de fiebre no necesariamente es un signo que tiene valor diagnóstico, pero la temperatura diferencial entre axilar y rectal, o sea, comparar ambas temperaturas y ver si tiene más de 1 grado de diferencia entre la rectal y la axilar, demuestra una probabilidad, o sea, una P de 0.47, o sea, es menos que neutro para el diagnóstico de apendicitis aguda. Conclusión, no más temperatura diferencial. Les digo esto porque es una historia en las guardias tomar la temperatura diferencial, porque nos toca una persona joven, sea varón o mujer, entrar con el termómetro, ponerle el termómetro en el recto, genera toda una incomodidad, un pudor, etcétera, etcétera, que da, a veces tiene que uno estar explicándole a la madre cuando son gente más joven, más chicos, cuál es la necesidad de hacer esto, etcétera, y bueno, realmente no hay ninguna necesidad de hacer esto, pero a veces en algunos lugares hay que hacerlo porque es exigencia del cirujano de guardia. Ustedes ya lo van a ir conociendo, y si el cirujano no acepta que no haya temperatura diferencial, van a tener que tomar temperatura diferencial, pero para poder seguir adelante con el procedimiento. Volvamos a nuestra paciente. Esto que tenemos enfrente, ¿parece una apendicitis aguda? Concordarán que sí, parece. Y lleva 3 horas desde el inicio del cuadro. Entonces, viendo que teníamos 24 a 36 horas como tiempo límite, algo de tiempo por delante tengo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decidimos hacer con nuestra paciente a partir de ahora? Particularmente, agarren un lápiz y papel y anoten.
¿Qué pruebas de laboratorio creen ustedes necesario pedirle? Si quieren pongan pausa, hagan su propia lista y después retomamos la presentación desde acá. Pero hagan la lista con todo el detalle, las que pedirían con más importancia según ustedes y las que verían si se justifica pedir, pero hagan su propia lista. Me animo a decir que la mayoría de ustedes tendrá una lista que se acerca en toda su extensión a estos temas. Tal vez 4 o 5 de estos puntos estén contemplados, pero tenemos toda esta larga lista, son todas las posibilidades que se me ocurren, válidas o no válidas. Revisemos un poco el tema. Pero lo que quiero destacar, antes que nada, es que ustedes ya están con un paciente que ustedes creen que tiene posiblemente un abdomen agudo quirúrgico, de forma tal que no se olviden en este apendicitis aguda o en cualquier otro paciente con abdomen agudo de probable tratamiento quirúrgico, de ir ganando tiempo y ya que sacamos sangre, incluya la rutina prequirúrgica. ¿Por qué? Porque si no hacemos todos estos análisis, avanzamos, llegamos a la decisión, el cirujano está de acuerdo, nosotros también, hablamos con la familia, están todos de acuerdo, vamos a quirófano, pero falta el coagulograma, el tiempo de Quick, el KPTT, etc. Entonces, ¿por qué no lo pedimos en esta instancia? Si incrementamos muy poco los costos, pero acortamos muchísimo los tiempos. Hay que volver a llamar al del laboratorio, que baje otra vez a la guardia, que tome otra vez una muestra de sangre y se la lleve al laboratorio, esperemos media hora, 45 minutos hasta tener los resultados. En fin, no se justifica. Ahora, empecemos primero. Recuento de glóbulos blancos. Aquí ustedes ven en el trabajo de Anderson, ese metaanálisis, el recuento de blancos, ¿qué valor tiene? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué me aporta el recuento de glóbulos blancos? Y vean ustedes, en este cuadro, que es significativo que tenga los blancos arriba de 10.000. Y con neutrofilia, más de 70% de neutrofilia, pero eso dependerá también del tiempo en que ustedes tomen al paciente desde el inicio del cuadro. Cuanto más tarde venga la consulta, más altos van a ir estando los glóbulos blancos. Tengan presente que ningún marcador de laboratorio es necesario para fortalecer el diagnóstico de apendicitis agudos, ya que hay un 10% de las apendicitis en donde particularmente el caso hace que se tome la muestra de sangre antes de las 3 horas del inicio de los síntomas y tiene menos de 10.000 blancos, pero terminará siendo una apendicitis aguda. Y también existe una larga lista de otros diagnósticos inflamatorios o infecciosos posibles, por ejemplo, en este caso una enfermedad inflamatoria pelviana que puede tener más de 10.000 blancos, más de 15.000 blancos, y no es una apendicitis aguda. O sea, los glóbulos blancos no hacen el diagnóstico de nada, pero igual tienen que pedirlos, porque si ustedes no le pueden decir al cirujano cuántos son los blancos que tiene este paciente, el cirujano ni baja de su habitación para ver el paciente que ustedes tienen en evaluación. Las variables combinadas nos dicen entonces algunos elementos clínicos, particularmente lo que es defensa y rebote, con leucocitosis y con proteína C reactiva alta. Y esto me da un 23% más, un 23 veces más alta la probabilidad que sea un verdadero caso de apendicitis aguda que la ausencia de alguno de estos componentes. Además, tal vez ustedes se crucen con algunas tablas, esta particularmente y la tabla de abdomen agudo de la Asociación Alemana de Abdomen Agudo, en donde ponen un esquema de puntuación de cada uno y vean según cuántos puntos van logrando, si es más probable o menos probable el diagnóstico de apendicitis aguda. Aquí tienen la Asociación Alemana de Dolor Abdominal Agudo, con los puntajes y el score que tiene y el puntaje que hay que alcanzar para hacer el diagnóstico muy probable. Estos esquemas de puntuación sirven. Vemos que no mejoran la precisión diagnóstica, pero sí acortan los tiempos de las decisiones y de la internación.
¿Qué otros elementos tenemos acá para pedir? Amilasa lipasa, sospechamos una pancreatitis. Hepatograma, proteína C reactiva, ya vimos que es altamente sensible, pero no específica, en apendicitis aguda. Entonces, volvamos a las notas que ustedes tienen. ¿Qué le pedirían ustedes de todo esto? ¿Qué les parece necesario pensando en nuestra paciente? Y no estoy hablando de pensando solamente en el diagnóstico de apendicitis aguda, sino pensándolo desde la paciente. ¿Qué alternativas tengo que descartar? No es nuestro diagnóstico principal, sino los diagnósticos diferenciales los que me obligan a refinar un poco el laboratorio que le pido. Proteína C reactiva, ultrasensible, es el valor más sensible en esto. Aumenta la probabilidad, pero no aporta ningún cambio de conducta, ya que la normalidad no excluye el diagnóstico de apendicitis aguda y al revés. Hay patologías inflamatorias con PCR alto que no corresponden a apendicitis aguda, como por ejemplo la diverticulitis aguda. Muy bien, tenemos todo este vistazo y yo les pido que al costado de esta tabla ustedes me enumeren las posibilidades de diagnósticos diferenciales que ustedes creen que deberían existir. Hagan pausa, anoten los diagnósticos diferenciales que considerarían en este caso. Veamos si la lista que ustedes hacen se parece a esta lista. Esta es una lista que han hecho otros alumnos de medicina en otros años y fíjense que tenemos un montón de variables de distinta naturaleza para superponer. Entonces, nosotros estamos haciendo uso de los recursos diagnósticos casualmente para despejar la posibilidad de estos engaños que parecen apendicitis aguda pero no lo son. Particularmente, empecemos con la sencilla y barata, la muestra de orina. La muestra de orina nos sirve para descartar una infección urinaria. Más de una vez nosotros hemos tenido la experiencia de un cuadro clínico típico de apendicitis aguda y cuando estamos ya decidiendo subirla a quirófano viene un análisis de orina con leucocituria, piuria, hematuria y bacterias móviles. Y ahí ya detenemos la urgencia quirúrgica y vamos a tratar la infección urinaria. Pero también varón o mujer puede tener una urolitiasis enclavada en el uréter derecho, abajo, y en este caso ustedes en la orina van a ver hematuria franca. También es muy importante, ya que están tomando una muestra de orina en toda mujer en edad fértil, que le pidan una subbeta de gonadotrofina coriónica humana para descartar embarazo o embarazo ectópico. ¿Qué pasa con la muestra? ¿La presencia de leucohematuria es patognomónico de infección urinaria? No. La misma apendicitis aguda o la inflamación de órganos muy vecinos a la vía urinaria nos pueden dar por contigüidad una cierta irritación que nos dé un poco de leucocitosis y un poco de eritrocitos altos en la orina. Pero ¿cuándo es leucohematuria propia de la vía urinaria o cuándo es prestada de un proceso irritativo vecino? Decimos que el punto de corte es leucocitos más de 30 en campo de 40 aumentos o eritrocitos de más de 20, ya no es una irritación de órgano vecino, sino que es un proceso propio de la vía urinaria. O sea que esta es la leucohematuria crítica para rotular patología de la vía urinaria. El diagnóstico de urolitiasis es algo que ustedes deben haber considerado. Un paciente con dolor lumbar intenso, tipo cólico, irradiado al flanco, a la fosa ilíaca o al testículo o a los labios menores. Puede ser una urolitiasis en curso y a veces como síntomas acompañantes también tiene náuseas y hasta vómitos. En ocasiones hay disuria y en ocasiones la hematuria es claramente visible. No siempre es hematuria claramente visible. ¿Dónde están los puntos dolorosos de una verdadera urolitiasis? No tanto en el McBurney, sino en el punto ureteral
en el punto ureteral superior, a la altura de la línea paramediana y la línea umbilical, o en el punto ureteral medio, que es en la línea paramediana y la intersección con la línea bilíaca. Ustedes tuvieron una clase de urolitiasis y saben que las imágenes radiográficas raramente son útiles, pero cuando está, se parecen a esta. Entonces acá vemos un lito que tiene composición cálcica, por eso se ve radiopaco en la imagen, redondeado, bien enclavado en el uréter inferior. Esta es una placa de urolitiasis. Pero también la ecografía y la tomografía computada de abdomen y pelvis nos son muy útiles para el diagnóstico de esta patología. O sea, como un estudio que se puede pedir si tenemos tiempo para descartar si es apendicitis aguda o si hay algún otro tipo de patología que nos genere error. En esta excelente serie de análisis del Journal of the American Medical Association, que se encabeza Examen Clínico Racional y que se los recomiendo, aunque es un poquito viejo, es muy interesante porque pesa cada uno de los elementos clínicos para los diagnósticos de distintos temas. Bueno, existe uno que está especialmente dedicado al diagnóstico de la infección del tracto urinario. Quisiera dedicarle más tiempo, pero no lo tengo. Pero al menos les muestro esta tabla donde se ve que en una paciente femenina con disuria, polaquiuria y que no tiene flujo vaginal alterado, la probabilidad de infección del tracto urinario es del 77%. Pero si la misma paciente tiene disuria, tiene polaquiuria, pero tiene un flujo vaginal alterado, la probabilidad ya cae al 9%. Es mucho menos probable que sea infección urinaria porque aumenta mucho la posibilidad de que esa disuria y polaquiuria sea en realidad provocada por irritación refleja de patología del árbol ginecológico, ¿cierto? Y si tiene polaquiuria con flujo alterado, pero no tiene disuria, fíjense, cae al 4% el diagnóstico diferencial del tracto urinario. O sea, si tiene síntomas urinarios, ojo con la patología vaginal o la enfermedad inflamatoria pelviana. Chequeen si no tiene flujo por estos síntomas, o si no, realicen una especuloscopía y al comprimir por encima del pubis con la mano pasiva, van a ver cómo sale pus a través del orificio cervical externo. Volvemos a nuestra paciente en edad fértil. Ustedes la tienen en la consulta, ojo con el embarazo ectópico, así que vuelvo a marcar la importancia de la subbeta gonadotrofina coriónica. Resumiendo, yo me quedaría con estos conceptos. Los exámenes complementarios sirven para excluir otros diagnósticos, pero no confirman el diagnóstico específico de apendicitis aguda. Volvemos a nuestra paciente. La paciente fue suficientemente evaluada por ustedes. Se queja de dolor. ¿Qué hacemos? Y a esta altura ya la hemos revisado intensamente, le hemos interrogado bastante detalladamente, le hemos pedido algunos exámenes complementarios. Mientras esperamos esos resultados, pueden darle analgésicos tipo tramadol u otro que consideren. Eso se verá el año que viene en Medicina B, pero es el momento de darle algún analgésico y de considerar, si estamos cerca del riesgo de ruptura, darle ampicilina sulbactam o algún otro esquema para prevenir o por lo menos para reducir la septicemia por ruptura apendicular. Y la pregunta que hago a esta altura es, además de análisis, que ya vimos en prolijo, ¿ustedes quieren alguna imagen en particular? Y cuando hablo de imágenes en las guardias, no falta nunca la radiografía de abdomen frente, acostado y de pie. Nunca falta la radiografía de abdomen. Ahora, ¿qué vemos en la radiografía? En esta radiografía vemos una radiografía de un hilio avanzado. Tiene niveles hidroaéreos, tiene dilatación satélite periumbilical y podría ser, que no está en esta placa, la presencia de un lito apendicular. Esas cosas podemos ver en una radiografía de abdomen frente, acostado y de pie.
es el mismo paciente que ustedes están viendo delante de ustedes, paciente sin ruidos, paciente con defensa, paciente con rebote, paciente con un hilio bien evidente, y ustedes lo confirman por radiografía. Esa confirmación le tomó más o menos media hora más de tiempo. No tiene valor diagnóstico en el diagnóstico de apendicitis aguda ni ayuda en la toma de decisiones. Podría servirnos en algunas, como ya vimos recién, un lito enclavado en la desembocadura del uréter. Nos puede servir cuando vemos neumoperitoneo, presencia de aire donde no debería estar. Esta es una placa de tórax, pero tengan en cuenta como si fuera una placa de abdomen, porque la imagen sería idéntica, paciente de pie y se ve aire por debajo de la cúpula diafragmática. Este paciente tiene una perforación de alguna víscera hueca, sea diverticulitis perforada, úlcera gástrica perforada, etc. También puede ser útil el diagnóstico de un paciente con una obstrucción intestinal, en donde ustedes ven las asas proximales a la obstrucción distendidas y en algunos puntos niveles hidroaéreos reflejando un hileo local en el sitio de la obstrucción. Volvamos al tema de apendicitis aguda. ¿Qué elementos sí pueden ayudarnos en el diagnóstico cuando estamos en situaciones? El más barato, el más económico, más rápido para hacer, pero que es lamentablemente operador dependiente, o sea, cuanto más experiencia tiene el operador, más diagnóstico logramos, pero cuanto menos experiencia el diagnóstico se pierde, es obviamente la ecografía abdominal. En la ecografía, como criterios diagnósticos, es un apéndice que tiene más de 6 milímetros, que al comprimirlo no se comprime, que la mucosa está conservada, tiene la distensión de la luz claramente visible, como lo ven acá, con líquido, y puede ser que tengan o no un apendicolito que aumenta la probabilidad de apendicitis. Es efectivo en el diagnóstico mientras el operador tenga experiencia en el diagnóstico. Aumenta la sensibilidad diagnóstico la técnica de compresión gradual, en donde a medida que va comprimiendo con el explorador, el apéndice no se comprime, y tiene una sensibilidad y una especificidad variable según la experiencia del operador. Pero tiene falsos negativos. Especialmente cuando el operador no tiene experiencia o cuando la compresión es inadecuada, da falsos negativos. Pero también tiene falsos negativos la apendicitis retrocecal, aquella que les daba el signo del psoas positivo. Además del diagnóstico de apendicitis aguda, pueden ustedes ver en manos experimentadas la perforación del apéndice y ya una peritonitis séptica. Y en este caso, el apéndice ya perforado puede pasar a medir menos de 6 milímetros porque la colección salió del apéndice y se ubica en el espacio periapendicular. Pero tengan en cuenta que la ecografía es especialmente útil para el diagnóstico de otros problemas con clínica similar, como por ejemplo un embarazo ectópico, una enfermedad inflamatoria pelviana o una adenitis mesentérica. Otra vez, los exámenes complementarios nos sirven fundamentalmente para los diagnósticos diferenciales. Más compleja, más costosa y nos toma más tiempo, la tomografía computada tiene mayor sensibilidad y especificidad al diagnóstico. No necesita la inyección de contraste para el diagnóstico de esta patología, ni siquiera tampoco el del contraste oral, aunque puede mejorar un poco la calidad diagnóstica, toma mucho más tiempo. Hoy en día la tomografía computada es obligado como recurso de estudio en un paciente sistemáticamente que tiene apendicitis aguda probable y que se está planteando operar en forma laparoscópica, ya que si se demuestra perforación, y la tomografía sirve para esto, y peritonitis supurada, aunque sea inicial, se debe descartar el tratamiento laparoscópico. Está contraindicada la laparoscopía en estos pacientes y debe decidirse su intervención a cielo abierto, o sea, la laparotomía exploradora, porque se puede realizar un trabajo mucho más completo y detallado de drenaje con una operación a cielo abierto que con el trabajo más limitado que les ofrece la técnica laparoscópica. Muy bien. El diagnóstico se basa en la identificación del apéndice normal o bien de un apendicolito, como lo ven ahí en la imagen de la derecha. El uso de contraste aumenta la definición, pero no es indispensable,
y depende otra vez del tiempo que ustedes calculan que disponen. Por eso el momento recalculando es clave en el disparo y va a cambiar la forma de manejo de un paciente y de otro muy parecido con tiempos distintos. La tomografía computada es un método con mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica que la ecografía y no es tan operador dependiente. Muy bien, terminamos nuestro repaso de apendicitis aguda. Voy a hacer simplemente un paso rápido del tema de isquemia intestinal, que ustedes ya lo han visto en otra clase, lo van a volver a ver en más detalle en Medicina B, pero quiero remarcar algunos conceptos básicos porque hacen al tema de la evaluación del paciente con dolor abdominal y esto es una patología de las que más errores diagnósticos tienen en las guardias, especialmente en los adultos mayores, o sea, olvidémonos ya de nuestra mujer de 27 años. Groseramente, tenemos dos tipos de procesos isquémicos en el intestino. Uno de ellos es la isquemia colónica, con hematoquesia, generalmente de bajo volumen y que suele cursar sin dolor abdominal. Es un cuadro que se va repitiendo varias veces a lo largo de los años. Y después el gran grupo de las isquemias mesentéricas. Las formas agudas pueden ser embólicas o trombóticas. Ambas en pacientes con aterosclerosis generalizada, pero también puede darse la forma no oclusiva, donde el paciente tiene aterosclerosis con estrellamiento arterial significativo y se agrega alguna causa de deterioro hemodinámico con hipotensión severa, hipoperfusión intestinal, isquemia, pero no hay ni trombos ni embolias desencadenantes. La forma crónica de isquemia mesentérica también afecta a un paciente con aterosclerosis significativa y al existir aumento de la demanda de oxígeno, por ejemplo, el proceso digestivo 4 o 6 horas de haberse alimentado, empieza ya el tiempo de digestión intestinal, sufre dolores abdominales indefinidos y que alivian espontáneamente a lo largo de las horas y se repiten frecuentemente. Son más marcados cuanto más copiosa sea la dieta ingerida, o sea, mayor proceso digestivo fisiológico está teniendo. Y eso a veces lleva a que los pacientes empiecen a comer cada vez menos y tengan una pérdida de peso progresiva a lo largo de los meses. Isquemia mesentérica crónica, angor intestinal. Acá les muestro las consultas de la guardia. Vean que las formas de isquemia mesentérica aguda son las más frecuentes. 2/3 de los procesos isquémicos que consultan a la guardia serán de este tipo. Así que ojo con ellos. Son procesos que claramente tienen una incidencia en aumento con la edad desde los 55 años en adelante. En este gráfico parece como que disminuyera después de los 75 años, pero es falso. Aumentan. Lo que pasa es que este gráfico es el número de casos absoluto, no relativo, no es un porcentaje. Aquí lo que falta es el denominador, que sería la población total de cada grupo etario, que es menor después de los 70 años, porque es un grupo que se va reduciendo, por eso cae. Si llevamos a cabo la misma tabla, pero calculándolo cada 100.000 habitantes, ven cómo la isquemia intestinal aumenta con la edad y cada 5 años es más frecuente a partir de los 55 años. Pero si algo quiero transmitirles sobre la isquemia intestinal aguda es esta diapositiva. Miren esta diapositiva. Ambigua. Isquemia intestinal, isquemia mesentérica aguda. Ambigua. La importancia del tipo de paciente que evaluamos, ya que la clínica no tiene certezas diagnósticas. Dependen de que se les encienda a ustedes la luz colorada en el tablero para que ustedes la sospechen. Y la estudien rápido, antes de que este proceso progrese en el curso de horas hacia la necrosis intestinal, peritonitis séptica y se muere su paciente. Tengan alta sospecha, en todo caso de un dolor abdominal incaracterístico, con poca clínica, poca defensa, con ruidos persistentes en el inicio, no tiene puntos dolorosos específicos, le duele un poco todo, pero es un adulto mayor que pertenece a estos grupos de riesgo. Porque tal vez no tengan ustedes otros datos para la sospecha que estos datos, los factores de riesgo. El cuadro clínico, como ven ustedes acá, es un NI. En el inicio parece un alumno de la primaria que miente porque no quiere ir al colegio porque tiene una prueba de geografía. Entonces dice un montón de cosas, pero ustedes cuando lo van a revisar no encuentran gran cosa que les permite una sospecha marcada. Ahora, cuando
el cuadro clínico ya se hace más evidente, es porque el proceso abdominal está progresando a la necrosis, a la sepsis y a la peritonitis. Y en este paciente ya es tarde. La morbimortalidad aumenta. Así que como mensaje les dejo esto. Sospechen y estudien tempranamente a todo paciente adulto mayor con un dolor desproporcionado a la clínica y con factores de riesgo embolígeno, con o sin diarrea sanguinolenta. Hay algunos elementos de laboratorio que pueden ser más útiles, especialmente la LDH, la forma de isoenzima 2, que no está disponible en cualquier centro que ustedes estén trabajando. Y es muy orientativo, en estos últimos tiempos está empezando a aparecer el valor del dímero D, sobre todo para descartar la isquemia mesentérica. El punto de corte que se usa con el dímero D es mayor a 0.3 miligramos por litros y puede expresar isquemia mesentérica aguda como trastorno primario, pero también puede marcar una isquemia secundaria a otros procesos como estrangulamiento, como adherencias cicatrizales de cirugías previas o como un cuadro no oclusivo por ruptura y hemorragia intraabdominal en un paciente con aneurisma de aorta abdominal roto. Todos estos casos también son quirúrgicos de urgencia. El dímero D está elevado, no es una isquemia mesentérica aguda primaria, pero es una isquemia mesentérica, pero el trastorno primario también requería una intervención quirúrgica de urgencia. Así que le fue el dímero D le es más útil como criterio de exclusión cuando el valor es menor a 0.3. Y la mínima sospecha diagnóstica puede mejorar también cuando ustedes usan formas diagnósticas de variables combinadas de pacientes, por ejemplo, con fibrilación auricular. La angiografía es el gold estándar para el diagnóstico, pero en muchos centros no está disponible, así que ustedes están viendo tomografía computada con contraste. En este caso sí, el contraste es indispensable porque lo que ustedes van a ver como sospecha es la falta de contraste en algunas de las paredes intestinales, que son las comprometidas por el proceso embolígeno trombótico, como lo ven ustedes aquí en esta tomografía. Acá claramente la señala la flecha, la dilatación de las asas, y la falta de contraste en las paredes intestinales de las asas comprometidas. Las otras se ven claramente el contraste rodeando la pared. Finalmente quiero cerrar esto con algunos consejos del viejo Vizcacha para el manejo de todos pacientes con dolor abdominal aguda. Tengan frecuentemente presentes las causas extraabdominales, que pueden tener manifestaciones intraabdominales inclusive típicas de apendicitis aguda. Así que el examen físico que sea un poco más extenso y más detallado para poder descubrir una neumonía de base derecha o una pielonefritis aguda. Segundo, los ancianos pueden arrojar muy pocas pistas diagnósticas, pero pueden estar desarrollando un cuadro grave. También tienen que cuidarse con los inmunocomprometidos y los alcohólicos, que estos requieren multiplicar nuestra suspicacia en el diagnóstico. Cuarto, los pacientes psiquiátricos. No, esta es una histeria. Perfecto. Los pacientes psiquiátricos tienen tantas enfermedades orgánicas como los no psiquiátricos. Los psiquiátricos, los histéricos también hacen apendicitis aguda. Así que, aunque a ustedes les parezca ver estigmas de pacientes psiquiátricos, revísenlo como un abdomen agudo. Y quinto, no insistan. Si el tratamiento no funciona como yo espero, tal vez el diagnóstico que yo estoy haciendo no sea el correcto. Muchas gracias.